de que Fonseca estaba detenido en comisaría y que el delito había cesado. Se había encontrado el cuerpo de la víctima y también se había hallado el objeto del delito. Digo esto porque una vez que el imputado pierde su libertad en un proceso penal, solo se podrán interceptar sus comunicaciones si se sospecha que el delito está por cometerse o se está cometiendo, y las personas con quien se comunica son sus intermediarios. Como consideración final, debe afirmarse categóricamente que el ejercicio del ius puniendi del Estado no debe perseguir eficiencia a cualquier precio y que debe ceder el interés público en determinados casos que se enfrenta al interés individual de mantener el Estado en libertad y sin injerencia. Por otra parte, el Estado representado por el fiscal no puede bajo ninguna circunstancia incorporar prueba que afecte el derecho a no autoincriminarse, un estándar internacionalmente reconocido que subyace en el corazón de la noción del debido proceso legal. Es cierto que estamos ante un hecho grave que conmocionó a la comunidad de Bolsón y especialmente a la familia y amistades de Rodolfo Fein, como también lo es que el fiscal representa a la víctima en el proceso penal, aun cuando ésta se constituya como parte querellante. Pero el Ministerio Público Fiscal tiene además otras obligaciones y responsabilidades tan importantes como las mencionadas. Estas son las contenidas en el principio de objetividad y en el de legalidad, por cuya vigencia debe velar. Por último, sostengo que cualquiera fuese la afectación a las garantías constitucionales constituye un ataque al sistema democrático, y es obligación de los magistrados corregir esos errores y evitar consecuencias gravosas mayores. Por todo ello, estando involucradas las garantías constitucionales citadas y siendo la prueba de las escuchas telefónicas constitutivas de un vicio que compromete la válida participación del imputado en el proceso, corresponde declarar la nulidad de la evidencia CC y de la declaración de la cabo Fabiana Núñez gestada en la instancia del debate. Asimismo, deben ser excluidos del análisis del cuadro probatorio los dichos del imputado en la segunda declaración que efectuara en el debate en la parte en que da una explicación a sus dichos en la oportunidad de comunicarse con su pareja por ser consecuencia directa de esto. Artículos 1, 2, 8, 13, 26, 82, inciso segundo, 86, 90, 114, 161, 164 y 188 del Código Procesal Penal. A la segunda cuestión, corresponde continuar el análisis con la segunda cuestión, esto es, con relación a la materialidad delictiva y a la autoría de Flavio Ramos Fonseca en el hecho investigado. En principio, debe considerarse que en el caso la defensa técnica, al efectuarse su alegato final, aclaró que si bien inicialmente había planteado una legítima defensa, coincidía con el Ministerio Fiscal que no se daban los requisitos legales para la aplicación de esta causal de justificación, haciendo entonces especial también la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal, la que atacó por considerar que no estaban probados los extremos que requiere ese tipo penal y que el tribunal debía declarar la responsabilidad de sustituirlo por el hecho investigado, pero calificar el hecho ya sea conforme a la figura del latrocinio prevista en el artículo 165 del Código Penal o un concurso real de homicidio con robo con arma o el descampado. Sin embargo, en el caso es necesario igualmente hacer un análisis minucioso de la prueba, pues para dirimir la cuestión planteada con respecto a la calificación legal es imprescindible previamente verificar cómo ha quedado concluido el hecho a partir de las pruebas producidas durante el debate. Así las cosas, voy a comenzar este examen con la detención del señor Flavio Ramos Fonseca, pues como lo ha resaltado el Ministerio Fiscal, la investigación de estos hechos se inició con la demora y detención del imputado, antes de que existiera la denuncia de la comisión del hecho delictivo que pudiera involucrar. Sobre este aspecto, el oficial inspector Félix Norberto Ortigosa, el subcomisario Quisle y el subcomisario Guzmán, todos de la División de Policía Patrimonial dependiente de la División de Drogas Peligrosas de la provincia de Chubut, en forma concordante, en primer lugar, afirmaron que ese día dos de ellos, Ortigosa y Quisle, integraban una comisión policial junto a Peña, Silva, Villarroel y Zametti, entre otros dependientes de las divisiones de Esteleu, que se encontraba realizando un control de prevención en la zona de Nahuelpan, a 15 kilómetros del cruce Esquerateca, en dirección a esta última localidad. Entre las 23:10 y las 23:20 aproximadamente, el oficial Ortigosa procedió a la demora de un vehículo Corsa dominio FMK 410 conducido por Flavio Ramos Fonseca, que venía solo y que le llamó la atención la presencia de sangre en las manos y la cabeza lastimada. Es posible que la detención haya sido unos minutos más tarde en atención a que el imputado registraba en su celular un llamado a su pareja a las 23:15 horas, y en esa zona no hay señal de celular. Seguramente ese llamado fue realizado unos kilómetros antes, a la altura del aeropuerto Esquel, donde sí es factible realizar comunicaciones por este medio.
Esa fue la razón por que Ortigosa junto a Quispe tomaron la decisión de demorarlo, teniendo en cuenta además que el imputado dio diversas explicaciones sobre por qué tenía sangre en sus manos, manteniéndose finalmente en la versión de que había llevado un pasajero a la zona de Mallín ahogado y allí luego de una discusión se habían peleado. A esta explicación poco creíble se sumó que al apreciar la documentación del vehículo, tanto la habilitación comercial, la tarjeta verde, la licencia de conducir, el DNI correspondían a Rodolfo Fey, circunstancia que era justificada por Fonseca aduciendo ser el chofer del vehículo y que se dirigía a Comodoro Rivadavia a buscar un cliente. Agregaron que también observaron sangre en las puertas del vehículo Corsa y gran desorden en su interior, recordando que en el piso del asiento del acompañante de adelante se observaba un cuchillo y en el asiento de atrás una zapatilla. Coincidieron los empleados policiales que por estas evidencias presumieron que el conductor podría estar involucrado en algún ilícito, aunque aclararon que pensaban que se trataba de una faena de ganado, y por ese motivo se dirigieron a la Portada de Estel para poder comunicarse con Guzmán, quien estaba en su domicilio atento a cualquier novedad que se produjera en el control de la división que integra, para informarle lo ocurrido y solicitarle realice alguna pesquisa sobre el auto para que de algún modo poder corroborar o no la información aportada por Fonseca. El subcomisario Guzmán fue el que relató que en el primer lugar se comunicó con la remisería France para averiguar si efectivamente este auto Corsa gris oscuro que tenía en su exterior el nombre de la agencia trabajaba para esa y confirmar si efectivamente el señor Fonseca era un chofer del vehículo, oportunidad en que fue atendido por la empleada de la remisería, Mireya Angélica Doña Silva, quien le confirmó esa información y en el segundo llamado le manifestó que habían ido a verificar si el señor Efex se encontraba en su domicilio. Luego el comisario habló con Gonzalo Castillo, el dueño de la agencia, quien le manifestó que en un principio ese auto no tenía chofer, que solo lo conducía su dueño, el señor Rodolfo Fey, y que se encargaría de buscar a Fey en su domicilio o en lo de su hijo. Finalmente, luego de verificar que el señor Fey no estaba en ninguno de estos dos lados y que según la información que estaba sentada en los registros de la agencia, el último viaje que había tomado era hacia El Hoyo a las 19:41 horas, el personal policial de Chubut les indicó a los familiares que radiquen la denuncia y se comunicó tanto con las dependencias policiales de Puyén, Lago Pueblo y El Hoyo para que comience la búsqueda como con la comisaría del Bolsón para acordar los pasos a seguir. Así fue que Rodolfo Julián Fey, hijo de la víctima, y Gonzalo Castillo, dueño de la remisería, confirmaron en la audiencia que se presentaron en la comisaría 12 del Bolsón a radicar la denuncia correspondiente y que luego junto a otros compañeros de trabajo iniciaron por su cuenta la búsqueda por la ruta Yesquel.